Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy bien y llenos del amor de Dios. Se cuenta que en alguna ocasión un piloto invitó a su pequeño hijo a que lo acompañase en un vuelo, pero a los pocos minutos este padre sufrió un infarto y murió, quedando el niño a la deriva en esta nave sin saberla pilotar, sin saberla conducir. El niño entonces inmediatamente reportó por la radio la emergencia a la torre de control e inmediatamente se escuchó la voz de un veterano piloto, quien primero lo tranquilizó y luego empezó a indicarle la forma en que debía mover cada uno de los controles de la aeronave. El pequeño se limitaba a realizar casi que automáticamente las instrucciones que recibía de la base, pudiendo así coronar con éxito la difícil maniobra. Esto nos indica, si lo aplicamos a la vida, si le hacemos un aterrizaje existencial espiritual, nos indica que cuando los problemas lleguen a nuestra vida, no dudemos en comunicarnos mediante la oración con esa base de control en la cual está el más experimentado de todos los pilotos, siempre disponible, siempre de turno, Jesús de Nazaret, quien nos indicará cómo conducir nuestra vida para no accidentarnos, para no estrellarnos con la nave de nuestra existencia. Siempre podemos contar con la ayuda de nuestro Dios. Y en este tiempo maravilloso de Cuaresma, Jesús de Nazaret está totalmente disponible para nosotros, siempre está disponible, pero en este tiempo hacemos un esfuerzo adicional, extra. Vamos más allá de lo ordinario, es decir, hacemos un esfuerzo extraordinario para escuchar la voz del piloto de los pilotos. Por eso el Evangelio según San Lucas en el capítulo 9, versículo 22, Lucas 9, 22, nos dice que en aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz de cada día y sígame. Quiero que sigamos reflexionando entonces sobre este apasionado tema de negarse a sí mismo. Y es que en la vida cristiana, una de las cosas más importantes es aprender a vencernos a nosotros mismos. Y ese vencernos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, no implica anular nuestra personalidad, no implica anular nuestros sueños. Es simplemente decirle a Dios: papá, este es mi deseo, este es mi anhelo, esto es lo que yo quiero, pero renuncio a todo con tal de hacer tu voluntad, porque entre mis planes y los planes de Dios, los que me dan la felicidad son los planes de Dios. Entre mis sueños y los sueños de Dios, los que me dan la plenitud son los sueños de Dios. Entre mi querer y el querer de Dios, el que me da la libertad interior es el querer de Dios. Entre mi voluntad y la voluntad de Dios, la que me permite vivir lleno de gozo y alegría, de amor, de ternura, me permite experimentar de verdad el verdadero significado de la existencia humana es la voluntad de Dios. Por eso muchas veces nuestros sueños se convierten en pesadillas, porque obstinadamente nos dedicamos de forma compulsiva a hacer las cosas a nuestra manera. Ahora bien, es posible que Dios nos conceda alguno de nuestros sueños, pero con toda seguridad Dios nos tiene cosas más grandes de las que nosotros hemos pensado y de las que nosotros hemos imaginado. Dice el Salmo 37 en el versículo 4, texto muy famoso, muy reconocido esta cita bíblica, dice: ama al Señor con ternura y Él concederá los sueños más profundos de tu corazón. Entonces se trata de eso, de amar con ternura al Señor para que nos conceda los sueños. La clave para que Él nos conceda ciertos sueños es amarlo con ternura. Ahora bien, Dios nos tiene proyectos mucho más grandes de los que nosotros anhelamos o soñamos. En mi juventud yo tenía el sueño de ser un deportista de alto rendimiento en una disciplina deportiva que me fascinaba y me apasionaba, el fútbol. Y me soñaba con esto y me soñaba. Y un día Jesús me mostró que no, que debía estar en la selección, pero de Cristo, en el equipo de Cristo. Y hoy soy feliz en el equipo de Cristo. En alguna ocasión me apasioné, me obsesioné desde mi juventud con el tema ecológico, con la ecología, con cuidar, preservar la naturaleza y soñaba con ser ingeniero ambiental.
Seguía todos los documentales en televisión y en medios de comunicación sobre todo lo que tuviera que ver con la ecología y el cuidado del medio ambiente. Mi sueño era ser ingeniero ambiental. Finalmente Jesús me mostró un sueño más grande, ser teólogo, ser evangelizador, hacer algo por la ecología del corazón, por el cuidado del ambiente interno del ser humano, y eso ayudará para que la naturaleza también sea preservada. Dios nos va cambiando los sueños. En alguna ocasión conocí el caso de un joven que se obsesionó terca y obstinadamente con una niña de la cual estaba enamorada y decía que era la mujer de sus sueños y que tenía que ser su esposa. Por razones obvias, los directores espirituales le indicaban que no era el camino, que no era por ahí. Se le llevó a un retiro espiritual y estando en este retiro espiritual, en un momento de oración, de reflexión y meditación, caminando por la naturaleza, se sentó en un lugar, empezó a leer la Sagrada Escritura y se encontró con este texto bíblico de Lucas 9:22, que dice Jesús: si alguien me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz. A él le dio muy duro porque entendía lo que le decía la cita bíblica con lo que sus directores espirituales le habían indicado de que ese camino por ese noviazgo no era el adecuado. Él lloró mucho y sufría en ese momento. En medio de esa situación, él estaba sentado debajo de un árbol de mangos. Alzó su cabeza y vio un mango maduro, muy apetitoso. Entonces con una vara larga trató de tumbarlo hasta que finalmente logró tumbar ese mango que se veía tan maduro y tan bueno. Cuando el mango cayó, al voltear el mango lo miró bien y estaba podrido, descompuesto. O sea, la parte que se veía desde donde estaba en la parte inferior del árbol, se veía un mango muy bueno, pero al caer vio la otra mitad y estaba descompuesto. Se puso a orar y él nos narra que entendió en oración que Dios como que le indicaba que así era la mujer que él había idealizado, que aparentemente él la veía como la mujer perfecta, pero era una niña que no era sana en su corazón, que tenía una cantidad de cosas que no quería seguir a Jesús, luego entonces ni obtener la salud emocional, espiritual y en todas sus áreas. Siguió orando y lloraba y esto le daba muy duro y oraba de rodillas a la sombra de este árbol de mangos. Cuando terminó su oración y le dijo: Señor, listo, tu voluntad, lo que tú quieres, renunciaré, cortar esta relación afectiva que no te agrada. Y cuando se levantó, miró otra vez el árbol de mangos y vio un mango otra vez maduro, muy bueno. Lo tumbó y cuando este mango cayó lo observó por todo el contexto de la fruta y estaba completamente bueno. Se postró y oró otra vez y entendió que Dios le decía en oración: en cambio, la mujer que tengo para ti es una mujer que camina en integridad, que me ama, que tiene temor de mí, que busca mis caminos. Espera y te la mostraré. Hoy este joven está felizmente casado porque aprendió a renunciar a sí mismo, encontró la mujer que anhelaba su corazón y tiene un hogar cristiano, un hogar que camina en Dios. Negarse a sí mismo es lo primero que tenemos que hacer para poder tener plenitud y libertad interior. Y es un llamado en esta cuaresma fundamental. Pídele al Señor, pidámosle al Señor que nos muestre a qué cosas tenemos que negarnos. Dos, dijo Jesús: toma tu cruz y sígueme. La cruz en el contexto judío era una situación de suplicio, de dolor, de sufrimiento y de mortificación. Y Jesús convirtió esa situación de maldición, de suplicio, de sufrimiento, de mortificación, de dolor, la convirtió en experiencia de bendición, en la gloriosa forma a través de la cual nos abrió puertas y ventanas del reino de los cielos. Cuando Jesús nos dice que tomemos la cruz de cada día, nos está dando a entender que le ofrezcamos a Dios Padre todo aquello que nos mortifica en el seguimiento de Jesús. Hay situaciones que nos hacen sentir frustrados, impotentes, que nos causan dolor, mortificación, enfermedades, problemas, adversidades, situaciones difíciles, obstáculos en el camino, crisis económicas, situaciones que nos hacen experimentar la fragilidad y la debilidad humana, el famoso aguijón en la carne del que habla San Pablo. Entonces, así como Jesús, como Dios Padre, no le quiso quitar el aguijón en la carne a Pablo cuando le rogó con lágrimas en los ojos, solamente le dijo: bástate en mi gracia, que cuando eres débil, en tu debilidad manifiesto mi poder. De la misma manera, cuando tú y yo estemos enfrentando en la vida cotidiana esas situaciones de debilidad, de angustia, llamemos al piloto de los pilotos,
Jesús de Nazaret, entreguémosle esa situación, ofrezcámosela y le decimos, Señor, te entrego mi cruz. No se trata de renunciar a la cruz y buscar la comodidad, el confort, buscar caminos fáciles o la famosa puerta ancha de la cual Jesús dijo que conducía a la condenación. Jesús dijo, ancha y espaciosa es la puerta que conduce a la perdición. Estrecha y angosta es la puerta que conduce a la salvación. O sea que esos sufrimientos, eso que te causa lágrimas, eso que te causa dolor, eso que te aflige, ofréceselo a Dios. Tenemos que ofrecérselo a Dios. Yo todo el día le ofrezco a Dios muchas situaciones. Se trata de abrazar la cruz, no rechazar la cruz. Y si así lo hacemos, esa cruz, esa situación difícil, esa situación angustiante se convertirá en la gloriosa bendición que Dios tiene para ti, para mí, así como Jesús se la ofreció a Dios Padre. Y le dijo, Padre, le dijo en un momento de sufrimiento, si es posible, aparta de mí este cáliz. Como quien dice, esto es muy duro, pero finalmente que no se haga que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Entonces, para ser capaces de negarnos a nosotros mismos y cargar con la cruz, que no es fácil porque alguien podrá decir, bueno, Juan Carlos, está claro lo que nos estás tratando de expresar, pero ¿cómo hace uno para negarse a sí mismo? No he sido capaz, ¿cómo hago para cargar mi cruz que no soy capaz con ella? Hay un secreto maravilloso que se llama la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es un don gratuito que Dios le otorga a aquel que le pide con insistencia. Dios no lo da gratis, pero hay que pedir. Los regalos se le otorgan al que pide. El que no pide no recibe. Jesús dijo, pedid y se os dará. Entonces la gracia de Dios es la fuerza sobrenatural que el Padre Celestial nos regala a nosotros sus hijos para ser capaces de cumplir sus mandamientos y preceptos y así amarlo de todo corazón y poder vencernos a nosotros mismos, renunciar a nosotros mismos y cargar su cruz. Por eso pidámosle todos los días, Señor, dame tu gracia, dame tu gracia, dame tu gracia. Jesús, María, los santos insistentemente clamaban a Dios, Señor, dame tu gracia, dame tu gracia. Es por eso que Jesús, santo de los santos, logró vencerse a sí mismo, fue humano, tuvo tentaciones, derrotó sus tentaciones, no porque Jesús tuviera pecado, pero derrotó las inclinaciones al pecado que le quería presentar el demonio o el mismo mundo. María también, con la gracia de Dios, venció cualquier situación, los santos también, y así fueron capaces de cargar esas cruces y agradar al Padre. Y para obtener la gracia de Dios, entonces, el tercer elemento es aprender a confiar en el Señor. Dice el Salmo 1, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de un río que siempre da fruto y que no se marchitan sus hojas. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y que medita en su ley día y noche. Todo cuanto emprende tendrá buen fin, porque el Señor protege el camino de los justos. Qué salmo tan maravilloso. Este Salmo 1 deberíamos meditarlo constantemente, deberíamos trabajarlo profundamente en nuestra vida. Aquí se nos está diciendo que el secreto para ser dichosos es entonces confiar en Dios y que así se robustecerá nuestro ser interior como el árbol que se alimenta del río. Estaremos frondosos, es decir, fuertes, vitales, reverdecidos en nuestra espiritualidad. Estaremos vigorosos, llenos de frutos, produciremos frutos, los frutos de la alegría, del amor, de la paz, de la humildad, de la bondad, de la amabilidad, del dominio propio que dice San Pablo. Y entonces todo cuanto emprendamos tendrá buen fin porque Dios protege el camino de los justos. Termino con el texto maravilloso del libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio en el capítulo 30 hermosamente nos dice, de Deuteronomio 30, 15 dice el Señor, mira que pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Elige, pero eso sí, elige la vida, elige el bien. Entonces pidámosle a Dios hoy que nos dé su gracia. Número 1, para ser capaces de negarnos a nosotros mismos. Número 2, cargar con la cruz que nos corresponde cada día y llevarla con dignidad, con fuerza y con amor y no rechazarla. 3, que nos ayude a tener su gracia sobrenatural, es decir, su fuerza y su poder para ser capaces de vencer todo aquello que se nos oponga.
4, confiar en Él para estar robustecidos interiormente, para dar frutos, para ser dichosos y felices, porque es dichoso quien pone su confianza en el Señor, recibir la protección de Dios y así elegir hoy el bien y no el mal, la bendición y no la maldición. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo y mil bendiciones para todos.